Buenos días chicos, les saluda el profesor Jover Aguirre del curso de Historia Universal. El día de hoy vamos a ver un periodo muy importante de la prehistoria como es el periodo neolítico. ¿Qué es el periodo neolítico? Pues simplemente diríamos que esta es la etapa en la cual la economía pasa a ser una economía productiva. Y esto gracias al descubrimiento y al desarrollo de dos actividades muy importantes que tienen que ver con el hombre, como es la agricultura y la ganadería. Este periodo neolítico también diríamos que es un periodo de gran salto, ¿no? Cultural en la vida del hombre, debido a los logros importantes que va a alcanzar, como el desarrollo de la cerámica, como el desarrollo de la arquitectura, como el desarrollo probablemente también de la textilería, ¿no? Es el periodo también en el cual el hombre, gracias a estos cambios, ¿no? Va a tener que establecerse en un lugar fijo, ¿no? O sea, se va a volver sedentario. Sin embargo, el periodo del neolítico es el periodo que, si bien es cierto, el hombre da un gran salto a todos estos cambios mencionados, poco a poco va viviendo una etapa inicial en un periodo que nosotros vamos a llamar mesolítico. ¿Ya? ¿Qué es el mesolítico antes de empezar a hablar del neolítico? Pues diríamos que es un periodo de transición entre el paleolítico, donde la economía era depredadora, al neolítico, que la economía va a ser productiva. En este periodo del mesolítico, el hombre comienza a experimentar con plantas y con animales. Es lo que podríamos decir de repente, ¿no? Que es el origen o los inicios de la domesticación de plantas y animales, muchachos. A, este, a esta agricultura incipiente, a esta forma de experimentar ellos con las plantas, nosotros le vamos a llamar horticultura. Y esta forma de experimentar con animales le vamos a llamar crianza de animales, lo que va a derivar en la agricultura y en la ganadería. Aparte de eso, diríamos pues que para que surjan estos grandes cambios en el mesolítico y sobre todo en el neolítico, algo debió haber pasado. Sí, y ese algo debió haber ocurrido hace aproximadamente, muchachos, 10.000 años antes de Cristo. ¿Qué ocurrió en esta época? Pues simplemente llegó el fin del periodo Pleistoceno. La era de hielo llegó a su fin, empezando así un periodo cálido, un periodo llamado Holoceno. Esto llevaría a cambios climáticos, estos cambios climáticos llevarían a cambios en la flora, en la fauna y en el relieve terrestre. Entonces, estos cambios que la Tierra va a experimentar, ¿no? Estos cambios medioambientales, van a repercutir en la vida del hombre. ¿Ya? Es así como entonces el hombre tiene la necesidad de experimentar con plantas y con animales, lo que le llevará, como les he dicho, a llevar una economía productiva. Eso es el mesolítico, muchachos. ¿Correcto? Pues bien, nos enfocamos ahora en el neolítico. Y recuerda algo más. En el mesolítico, el hombre, debido a esta experimentación con animales, logró domesticar al primer animal. El primer animal domesticado por el hombre, chicos, recuerden, es el perro. ¿Ya? Muy bien, ahora nos enfocamos en el neolítico entonces. La palabra neolítico proviene de dos vocablos griegos, así como la palabra paleolítico, ¿no? Paleo era antiguo y lítico era piedra. En el caso del neolítico, neo significa nuevo y litos significa piedra, muchachos. Así que estamos en la edad de la piedra nueva. ¿Y por qué se le llama así? Simplemente porque las técnicas y la forma de trabajar la piedra va a ser completamente diferente y más avanzada que en el paleolítico. Mientras en el paleolítico el hombre se encargaba de fabricar herramientas para utilizarlo como armas,
Aquí el hombre va a seguir elaborando herramientas de piedra, pero esta vez con fines ya más productivos, ¿no? Va a utilizar técnicas que terminen puliendo más la piedra con un mejor acabado debido a las exigencias de su tiempo ya, ¿no? Recuerda, ya no estamos en el paleolítico, ya no estamos en la era de hielo, estamos en una nueva etapa donde el hombre produce sus alimentos y necesita nuevas herramientas para poder conseguirlo. Entonces, hablemos un poquito del neolítico. Hace unos 10.000 años terminó la última glaciación, llamada la glaciación de Wisconsin, ¿no? Los hielos empezaron a retirarse debido al calentamiento de la Tierra, ya hemos dicho. Principalmente se retiran hacia el norte, hacia los polos, ¿no? Por eso hoy el Ártico y el Antártico son zonas frías. Llegó a su fin, ya hemos mencionado, el Pleistoceno, la época de los grandes mamíferos, del mamut, del tigre de dientes de sable, entre otros, y da inicio a lo que nosotros llamamos el Holoceno, que es la época actual, inclusive que estamos desarrollando. La forma de vida errante que el hombre llevaba en el Paleolítico dará un paso importante en esta etapa, puesto que el hombre consigue la sedentarización, ¿no? O sea, establecerse fijo en un lugar determinado, que es una característica importante del Neolítico, ¿ya? Que revolucionará también por completo la existencia de la vida humana. Entonces, el Neolítico es un periodo muy importante, chicos. Es un periodo de gran cambio, ¿ya? De gran salto cultural, principalmente en la vida del hombre. Ahora, el Homo sapiens, que era la especie pues que había llegado, que se había desarrollado en toda esta etapa, ¿no? El sapiens sapiens, pues simplemente va a cambiar de la piedra tosca a una piedra mejor tallada, a una piedra pulida, que ya, como ya hemos mencionado, por las exigencias en la forma de obtener los alimentos. Y además se inicia la agricultura y la ganadería en este periodo. Pero recuerda que los inicios de la agricultura y de esta ganadería se encuentran en el Mesolítico y se llaman, ¿no?, horticultura y crianza de animales. ¿Cuándo empezó el Neolítico? Pues el Neolítico empezaría con el fin o con el término del Pleistoceno. Y esto hemos dicho que fue hace 10.000 años aproximadamente, ¿no? Más o menos por estos años, el hombre comienza a experimentar con plantas y animales. Y esto derivará, hemos dicho, al descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Pero la pregunta sería, ¿no? ¿Qué otros cambios produjo el Neolítico en la vida del hombre? Pues no solamente fue la agricultura y la ganadería, también fue la sedentarización que alcanzó el hombre y con ello el desarrollo cultural, pues elaborando, no solamente mejores herramientas de piedra, sino también ahora utensilios como la cerámica, por ejemplo, ¿no? También desarrollando la textilería para la vestimenta, los tejidos, ¿ya? Y además aquí también hay un trabajo muy interesante en el tallado de la piedra debido a que utilizan enormes bloques de piedra, que ya vamos a verlo, ¿no? A eso se le llama el arte megalítico, muchachos. Mega, recuerda, es grande. En el neolítico existe una transición hacia el sedentarismo, gracias a la invención de la agricultura. La agricultura, chicos, va a traer cambios fundamentales en la vida del hombre. A partir de esta época, todo comienza a girar en torno a la agricultura. Todo lo que el hombre va a hacer, construir sus aldeas, hacer cerámica, establecerse en un punto fijo, la ganadería, todo está en función a la agricultura. Por eso vamos a decir que acá se vive una gran revolución
neolítica, muchachos. Así es. Y eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Sobre la gran revolución neolítica. Bien, entonces hablemos rápidamente sobre esta revolución. El hombre empieza a desarrollar las técnicas de la agricultura y la ganadería en esta etapa, ¿ya? Se observan los ciclos de crecimiento de las plantas, ¿no? Es muy importante para el desarrollo de la agricultura. Gradualmente el hombre deja de ser depredador y se vuelve productor, ya hemos dicho, ¿no? Es una economía productiva ahora, muchachos. ¿Qué más? Esto le permitirá al hombre un mayor dominio de los recursos de los cuales dependía antes para su subsistencia. Este dominio habría permitido su sedentarización, es decir, se habría mantenido ya fijo en un lugar. En el norte de Europa, por ejemplo, se han encontrado vestigios de un tipo de poblado levantado a orilla de los lagos, los ríos y las lagunas. A este tipo de construcciones, que pertenecen a la época del Paleolítico, perdón, del Neolítico, le vamos a llamar palafitos. Eran aldeas lacustres y fluviales levantadas, muchachos, sobre plataformas, algo así como las viviendas en la selva, a las orillas de los ríos. A eso le llamamos nosotros palafitos, chozas a orilla de los ríos, pero sobre una plataforma alta, muchachos, para evitar inundaciones, ¿no? Entonces, eso es una muestra, por ejemplo, de que el hombre ya va desarrollando no solo la sedentarización, sino la construcción de sus primeras viviendas, ¿no? Pero, ¿cómo era el medio natural en donde surgió esta revolución neolítica? Primero hemos mencionado que se produjo cambios climáticos, y estos cambios climáticos pues simplemente trajeron cambios en la flora, en la fauna y en el relieve terrestre, ¿no? Aumentaron las superficies boscosas, los grandes rebaños se extinguieron o emigraron hacia el norte, creando una necesidad en el hombre de poder encerrarlos, y es así como va a empezar poco a poco la crianza. Es por ello que hay cambios en la economía del hombre que va girando en torno, ya hemos dicho, a la agricultura. Eso le llamamos nosotros revolución neolítica. Pues bien, ¿no? En la revolución neolítica, la falta de animales para cazar los llevó a criarlos, a encerrarlos, ¿no? En pequeños, vamos a llamarle así, eh, en pequeños corrales, ¿no? Y poco a poco lo va a ir reproduciendo y alimentando. Son los inicios de la crianza de animales. Surge la ganadería posteriormente gracias a esta práctica entonces, ¿no? El hombre comienza a domesticar ovejas, cerdos, cabras, caballos, pero hemos dicho que principalmente va a domesticar, perdón, hemos dicho que inicialmente el primer animal domesticado por el hombre es el perro. También aprendieron a cultivar lo que es la agricultura, pero que inicialmente, recuerda, lo hicieron por medio de la horticultura. ¿Qué domesticaron? Por ejemplo, en Europa el trigo, en Asia el arroz y en América, donde también se dio esta revolución neolítica, domesticaron principalmente el maíz, chicos. Muy bien, hablemos entonces un poquito sobre esta sociedad de pastores y agricultores. ¿Ya? La agricultura, ¿dónde surge? ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? Hay una serie de preguntas que podemos hacernos sobre ella. Pero, ¿cómo nace el neolítico? Pues surge de la recolección, ¿no? Que estos hombres practicaban. Recuerda que en el Paleolítico se da la división social del trabajo, el hombre a la caza y la mujer a la recolección. Entonces, por eso hay teorías que mencionan que sería la mujer quien descubra, quien haya descubierto la agricultura, muchachos. Entonces,
¿Cómo hacía la recolección, profesor? Claro, ellos recolectaban frutos y probablemente llegaban a ese lugar y agarraban pues simplemente un fruto, se lo comían y ahí arrojaban las semillas. Y luego se daban cuenta que en ese lugar donde habían arrojado las semillas, pues volvía a germinar, volvía a crecer. Entonces ese tipo de conocimiento poco a poco les llevó a los hombres a desarrollar la agricultura. ¿Dónde nace el neolítico? A esta región donde nace el neolítico, donde se da la gran revolución neolítica, se le conoce como Oriente Próximo, llamada también a toda esta zona por la forma en que se establece media luna fértil o creciente fértil, muchachos. Esto principalmente se da en la región de Mesopotamia. Por eso la civilización más antigua del mundo surge ahí, en Mesopotamia, y se llama la civilización sumeria. ¿Qué plantas empezaron a ser domesticadas por el hombre? En primer lugar, los cereales, ya que sus granos, ¿no? El grano de los cereales, servía para producir un tipo de alimento como era la harina, de la cual pues se podía obtener una serie de derivados para producir otros alimentos, aparte de las lentejas, de los guisantes, ¿no? Entre otros. Y el lino, que fue utilizado muy importante primero para hacer la cestería y ciertos tipos de vestimentas, que luego lo reemplazarían por el tejido. ¿Qué técnica utilizaron acá para poder cultivar? Pues la técnica de rozas, que era quemar el terreno, ¿no? Para poderlo fertilizar, o sea, los restos de vegetales que habían quedado eran simplemente quemados en el terreno y esas cenizas servían como abono natural para las tierras, ¿no? Luego van a desarrollar pues el sistema de barbecho, pero eso ya es más adelante, donde van a dejar descansar una parte del terreno para producir en las otras partes y así hacerlo rotar constantemente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales herramientas que estos hombres crearon en torno a la agricultura? Por ejemplo, las azadas, que sirven más o menos para abrir, ¿no? La tierra, los hoces, ¿no? También para recoger la cosecha, para cortar la maleza, y los molinos de mano, para moler el grano, obviamente. Y aquí es muy importante esto, ¿no? La molienda se convirtió en algo fundamental para el hombre, porque después de recolectar o de cosechar los cereales, pues eran llevados a estas moliendas para su pronta conversión en harina y de ahí transformarlo en otros productos derivados. Es como la leche, por ejemplo, ¿no? De la leche tú puedes obtener mantequilla, queso, yogur, ¿no? La misma leche. Igual ocurre con los cereales, el trigo, el maíz, ¿no? La cebada, que son cereales de una u otra manera, eran molidos, ¿no? Y hechos polvo. Y ese polvo, hecho harina, les servía pues para hacer sus fideos, su pan, su queque, su mazamorra, entre otros, ¿no? Muy bien. Ahora, la revolución neolítica también trajo una revolución urbana. Esto es muy importante, chicos, porque recuerda que el neolítico, parte de la revolución neolítica, es la sedentarización del hombre. Y cuando el hombre se sedentariza, entonces ahora sabe que se va a quedar en un lugar de manera definitiva. Por tanto, comienza a construir sus poblados, sus aldeas, sus casas, sus chozas, ¿no? Entre otros. ¿Dónde? Próxima a los ríos. Profesor, ¿los palafitos que habló? No, no solo los palafitos. ¿Y por qué cerca a los ríos? Porque recuerda que la agricultura necesita de agua, ¿ya? Y ellos se van a ubicar en fértiles valles, donde obviamente estos ríos van a ser utilizados como fuente de agua para también cultivar. Eh, ¿Dónde vivían? Ya hemos dicho, en dos tipos de viviendas, por llamarlo así, ¿no? O cómo eran sus viviendas, pues sus viviendas eran circulares, eran chozas circulares,
eran cuadradas, en algunos casos, rectangulares, y utilizaron, ¿no?, ya el adobe, los troncos y las ramas para poder hacer sus viviendas. Ya no eran chozas rústicas hechas de palo y de pieles de animales, sino ahora se utiliza un material como es el barro para hacer el adobe, los troncos de las maderas, entre otros. Esto va a llevar a la confección de poblados, por decirlo así, ¿no? A la formación de poblados. Poblados pequeños, con pocos habitantes, en algunas zonas altas y sin orden. No habían caminos, no habían calles, ¿no? El tránsito era principalmente por los techos, entre otras cosas. ¿Y cómo era la sociedad en esta época? Muy importante. La sociedad que se había formado en el Paleolítico, por ejemplo, era en torno a la casa, ¿no? Las bandas. Sin embargo, aquí ya no existe eso. Aquí la producción se obtiene en conjunto, no solo uno trabajando, sino la producción agrícola y ganadera se obtiene en conjunto. Mientras unos se dedican, como ustedes pueden haber apreciado en la imagen inicial, ¿no?, de presentación del tema, ahí hemos podido ver aldeas donde la gente estaba pasteando, donde la gente estaba domesticando, donde la gente estaba moliendo, donde la gente estaba cosechando, o sea, haciendo múltiples tareas. Y esas tareas, ¿no?, llevaron pues a la formación de nuevos grupos o de una nueva forma de organización en el Neolítico. ¿De acuerdo? Entonces, primero hablamos de una especialización de actividades. Los hombres poco a poco se van especializando, unos en el campo, otros en la artesanía, otros en la ganadería, ¿no? Y van surgiendo las sociedades especializadas entonces. El trueque fue muy importante aquí, ya que el hombre no producía todo lo que necesitaba, ¿no? Producía sí, y producía también en ciertas cantidades, primero inicialmente para ellos, ¿no? Pero como veían que habían algunos productos que ellos no podían obtener tan rápido, entonces ¿qué hacían? Comenzaban a producir un poquito más que les servía no solo para consumir ellos como fuente de alimento, sino que ese excedente pues simplemente era llevado a otra persona para poderlo intercambiar. A eso nosotros le llamamos trueque, ¿de acuerdo? Se cambia producto por producto según sea la necesidad. Se desarrolló el urbanismo, y hemos dicho, se comenzaron a construir ciudades, ¿no? Y esto debido a la explosión demográfica. Esta explosión demográfica no solamente llevaría al desarrollo de más viviendas, sino a producir más alimentos y también a producir más vestidos, más ropa. Entonces acá se va a alcanzar, acá se va a dar un desarrollo, ¿no? ¿De qué, chicos? Un desarrollo de la textilería también, pues. Los hombres y mujeres se dividieron según su función en la organización de la aldea, ¿no? Eso es muy importante. Las habilidades y capacidades técnicas dieron pie a la aparición de los agricultores, los ganaderos, los artesanos y los guerreros. O sea, aquí la técnica de piedra va a ser avanzada, no va a ser como en la época del Paleolítico. Por ejemplo, ¿qué técnicas aparecen o se desarrollan acá? Técnicas de una piedra pulida, ¿no?, con mejor acabado, con finos acabados, por llamarlo así, para la época. Por ejemplo, están los arados, están las hoces o los hoces, están las azadas, las hachas y los molinos de mano como son los batanes y los morteros, ¿no? Entonces mira a qué nivel de trabajar la piedra llegaron estos hombres, ¿no? De una simple lasca, de una simple peble culture, que era la industria que desarrolló el Homo habilis en el Paleolítico, avanzaron, muchachos, en una técnica más desarrollada, que era pues la construcción de batanes, morteros, entre otros. La textilería fue otra parte que se encuentra o que se desarrolló dentro de la revolución neolítica.
Las primeras formas de tejidos fueron la cestería, una especie de canastas, ¿no?, que ellos tenían para poder almacenar. Luego esta cestería le llevaría pues al desarrollo de la textilería, ¿no? Ya el uso de lino, de algodón, de lana para poder hacer pues sus prendas, ¿no? Hilaban las fibras en un uso y tejían usando el telar, ¿no? Aquí podemos ver algunos ejemplos. Otro cambio importante que trajo la revolución neolítica fue, por ejemplo, la cerámica, ¿ya? Las cerámicas son recipientes hechas de un tipo de barro especial, la arcilla, que poco a poco se va moldeando, como ustedes pueden ver en la figura de abajo. Se amasa, se enrolla, se alisa, ¿no? Se hacen las asas, se hace la decoración y luego se mete al horno a altos grados de temperatura, ¿no? Entonces la cerámica tiene un uso más utilitario, por decirlo así. Se usaba para cocinar, ¿no? Y se usaba también para almacenar. Eso es importante. ¿En qué creían? ¿No? O sea, ¿cuáles eran sus creencias religiosas, por llamarlo así, en esta etapa, muchachos? Pues realizaron ritos religiosos muy importantes. Creían en el espíritu, o sea, tenían un pensamiento animista, pero más desarrollado que la del Paleolítico, ¿ya? Ellos ya creían en espíritus, que es muy diferente a hablar de alma. El alma sería la parte interna, lo que te da movimiento y conciencia. El espíritu trasciende, ¿no? Está más allá. Es la forma espiritual, por decirlo así, de nuestra alma, ¿no? De nuestro cuerpo, de nuestra alma. Eh, Rendían culto a los muertos. Recuerda que esto no es propio de esta época, ya viene de la época de Neandertal. Sin embargo, para rendir culto a sus muertos, probablemente construían cementerios llamados necrópolis, o una especie pues de tumbas hechas de piedra, que van a ser los famosos dólmenes, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, ¿no? Este es el arte megalítico, chicos, donde el hombre trabajó la piedra de gran tamaño. Por ejemplo, tenemos a los menhir, que son una especie de obelisco, ¿no? Piedra clavada verticalmente sobre el suelo. Entonces tiene que ver con una función conmemorativa o territorial, inclusive hasta de repente astral. Los dolmen, ¿no?, eran cámaras formadas por piedras verticales, pueden ser dos, pueden ser tres, tomadas por losas de cobertura, ¿no? O sea, en la parte superior la base era plana. Y en el número 3 está el Kronlech, que son simplemente un conjunto de dólmenes, piedras verticales y lajas, ¿no? O losas, perdón, horizontales en círculo. Esos son los Kronlech. El Kronlech más famoso es el de Stonehenge, ¿no? Que representaría más o menos, o tendría una representación más astral, o sea, más astronómica que funeraria probablemente, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos los menhir, los dolmen, que son considerados como una especie de tumbas o cementerios, el Kronlech, entre otros, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, cómo se levantaba un menhir. Ahí está, miren. Se ponían sobre la base de varias capas de tierra para poder hacer que el obelisco se pueda parar, ¿no? Se trasladaba a través de troncos con cientos de personas los enormes bloques de piedra. Así es. Bien, aparte de eso, chicos, dentro del neolítico estaría surgiendo poco a poco la propiedad privada, estaría surgiendo poco a poco las clases sociales que se van a consolidar ya en otro periodo llamado pues la edad de los metales.
Hasta aquí, chicos, el tema relacionado al Neolítico.